¿Cómo les va, queridos hermanos? Bueno, estamos nuevamente aquí, espero que esté pasando un lindo domingo. Para aquellos que se levantaron temprano a tener la reunión por la mañana, buen día, y para aquellos que hacen la reunión por la tarde, buenas tardes. Vamos a tener un tiempo especial con la palabra de Dios, como venimos haciendo estos domingos. Gracias por acompañarnos en estos tiempos, en todos los lugares, en todos los medios, los cuales la iglesia está llegando hacia su hogar, hacia la casa, para poder compartir palabra de Dios, para poder seguir creciendo juntos. Y en esta oportunidad vamos a cerrar el libro de Santiago, ¿sí? Y vamos a ver algunos aspectos importantes, conceptos importantes del libro que nos va a enseñar a nosotros a tener fe en acción. Fe en acción en este aislamiento social preventivo, obligatorio que estamos cumpliendo. Cómo desarrollar la fe en la acción. Y para eso me gustaría comentarles un poquito acerca de el autor. En el primer domingo que hemos tenido esta hermosa palabra, en donde hemos comenzado a estudiar este libro, ya se nos ha hablado del autor, que es Santiago, pero quisiera refrescarle algunas cosas importantísimas de Santiago. Santiago, el hermano del Señor Jesucristo, escribe esta carta y probablemente sea la primer epístola, primer carta, el primer libro que se escribió del Nuevo Testamento. Santiago, Jacobo, hermano de Jesucristo, no creyó en el Señor Jesucristo hasta que Jesús ascendió. No lo vemos como alguien activo en medio de los discípulos. Cuando el Señor Jesús asciende, cuenta la palabra de Dios que Santiago comienza a tomar liderazgo en la iglesia de Jerusalén. La iglesia de Jerusalén es la primera iglesia que se va a formar y luego va a expandirse el evangelio a través de la iglesia en Antioquía y en las distintas iglesias que Pablo va a ir formando, y también Dios a través del Espíritu Santo en personas en todo el mundo conocido. Pero Jacobo, Santiago, también es mencionado en Gálatas capítulo 1, 19, es mencionado en Hechos 12, 17, es mencionado en Hechos 15, 13, es mencionado también en Gálatas capítulo 2, 9 al 12. Santiago, Jacobo, realmente era un líder. Si nosotros vemos esos versículos nos vamos a dar cuenta del liderazgo espiritual que tenía el mismísimo hermano del Señor Jesucristo. 30 años viviendo con el Señor. ¿Se imaginan? 30 años al lado del Señor Jesucristo. Seguramente he escuchado mucho acerca del Señor. Pero este libro de Santiago es conocido, es llamado el Proverbio del Nuevo Testamento, ¿sí? Por todos los consejos de sabiduría que tiene, con todos los consejos que nosotros hemos visto en estos domingos y también hemos visto en los grupos pequeños. Así que vamos a seguir nutriéndonos con este libro tan pero tan hermoso de la palabra de Dios. Miren, hay muchísimo para aprender, ¿sí? Vamos a tratar de tener una revisión de algunos conceptos que ya vimos y también de aprender otros conceptos que nos habla esta hermosa carta. Yo lo he llamado la fe en acción en tiempo de aislamiento y le he colocado 10 puntos fundamentales. Por eso lo llamé el decálogo de la fe en acción. El decálogo de la fe en acción. Miren, dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 1, versículo 2 al 3, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Miren, primer punto que nosotros vamos a ver. Debemos tener fe en medio de las pruebas. Fe en medio de las pruebas. Qué tremendo esto, ¿no? Porque Santiago no solamente nos habla de la fe, sino también del gozo en medio de las pruebas. Es que cuando uno tiene fe en medio de las pruebas, seguramente tiene una esperanza viva y verdadera de que Jesús, de que Dios está haciendo algo en nosotros, en nuestra vida. Por eso lo que pide Santiago no es paciencia, no es que tengamos paciencia, eso va a ser un fruto que vamos a tener de las pruebas. Santiago dice que si alguno de nosotros tenemos falta de sabiduría, en el versículo número 5, debemos pedirla a Dios. Pero esto implica tener fe, no dudar,
no dudando, porque dice la Biblia, el que duda es semejante a la onda del mar, que va, que viene, que es arrastrada, y el hombre de doble ánimo no va a conseguir nada. Entonces debemos tener fe en medio de las pruebas. Hermano mío, hermana mía, está teniendo fe en este momento de prueba, ¿sí? Quizás está siendo probada nuestra fe en muchos aspectos, ¿no? En el tiempo de cuarentena en donde estamos, seguramente con incertidumbre, seguramente haciendo cosas que antes no hacíamos o repetir las cosas que venimos haciendo todos los días. Bueno, queremos decirle que hay que tener fe en medio de las pruebas. En segundo lugar, quiero leerles el segundo texto preparado. Dice en Santiago capítulo 1, versículo número 14, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, dice la palabra de Dios. Lo segundo que quiero mencionarte de este decálogo es que debo mantener mi fe en medio de las tentaciones. Debo mantener mi creencia en Dios en medio de las tentaciones. Debo ser firme en medio de las tentaciones. Esa fe que yo he tenido en el Señor Jesucristo y entendido con mi razón y creído con mi corazón, debe ser fundamental en medio de las tentaciones. Dice la Biblia que las tentaciones no provienen más que de nuestras propias concupiscencias, de nuestros propios pensamientos, de nuestro propio ser, ¿sí? A veces le echamos la culpa a Satanás, le decimos Satanás es el que me tentó, me hizo pecar, pero el que decide pecar es cada uno de nosotros. Por eso tenemos que tener fe en medio de las tentaciones. Dios no puede tentar a nadie, dice la Biblia. Y dice la palabra de Dios que la tentación, cuando caemos en la tentación, caemos en el pecado, hace nacer o concibe el pecado y el pecado trae la muerte. En este tiempo, estás teniendo tentaciones, estás viendo tentaciones. Y si no has tenido tentaciones, ¿sí?, puedes identificar cuáles son tus debilidades que te hacen pecar contra Dios. Bueno, es un tiempo para reflexionar. Debemos tener fe, debemos tener firmeza, debemos tener constancia en medio de las tentaciones. En tercer lugar, el tercer punto de este decálogo lo vamos a encontrar en Santiago 1:25, dice la palabra de Dios lo siguiente: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Miren, el tercer punto, debo aplicar mi fe al oír la palabra de Dios. No tenemos que ser oidores olvidadizos, dice la Biblia. Y esto me hace referenciar con la mente a aquella parábola que contaba el Señor Jesucristo, la parábola del sembrador, en donde habla de la semilla, esa semilla que cae en el camino, esa semilla que cae entre piedras, esa semilla que cae entre espinos y esa semilla que cae en tierra fértil. Hermanos, la palabra de Dios tiene que caer en tierra fértil. Hoy por hoy tenemos un tiempo para que podamos estudiar la palabra de Dios, acercarnos a Dios a través de su palabra y tener fe en ella. La palabra de Dios nos da constante esperanza, fortaleza, nos da fuerza y valentía en medio de este tiempo difícil que estamos viviendo. Cuando estás triste, cuando estás mal, acudí a la palabra de Dios, que seguramente Dios tiene preparado algo para tu vida. Mire, la iglesia ha preparado muchos espacios, ¿sí? Los días martes está llegando a cada uno de sus hogares un devocional. Los días miércoles tenemos nuestra habitual reunión de predicación y también de oración. Los grupos pequeños, los grupos etarios que están funcionando, algunos grupos que individualmente se van nutriendo también de la palabra de Dios, y por supuesto los días domingo, en donde tenemos que escuchar y no ser oidores olvidadizos. En este tiempo de cuarentena te invito a que sigas estudiando la palabra de Dios, a que esté atento a la palabra de Dios. Miren, en cuarto lugar, debo mostrar mi fe en el amor al prójimo. Vieron ustedes que en el capítulo número 2 habla acerca de esta amonestación, esta llamada de atención contra la parcialidad. Bueno, Santiago 2, 8, 9 dice la Biblia lo siguiente, dice así: si en verdad cumplís la ley real,
conforme a las Escrituras, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haces. Pero si haces acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Hermanos míos, miren, no tenemos que ser transgresores de la ley, no tenemos que hacer acepción de personas, sino que tenemos que amar a nuestros prójimos. Y amar a nuestros prójimos es amar a nuestros próximos, ¿sí? Y tus próximos, los que tenés al lado tuyo, hoy por hoy tenés esa gran posibilidad de quizás tenerlo más tiempo al lado tuyo. Hay mucha gente que está trabajando, que sigue trabajando, sigue saliendo. Por ellos estamos orando todos los días a las 22 horas con un grupo de hermanos. Pero la Biblia nos enseña de que debemos amar a nuestros prójimos. Y nuestros prójimos son todos, no solamente ese grupo pequeño o ese grupo de amigos, de afinidades, sino a cada uno de nuestros hermanos. Ahí nos cuenta la Biblia de que hay muchas personas que les gusta amar a aquellas personas que pueden sacar algo, algún crédito, algo para su propio beneficio. Esto es muy malo, hermanos. Esto es muy malo. Solamente amar a aquellos que se visten bien, amar a aquellos que tienen más dinero, amar a aquellos que son más populares. Hermanos, esto no puede ser así. Tenemos que amar a todos, hermanos, como nosotros mismos. Debemos ir en contra de la parcialidad porque la Biblia dice que es pecado. En quinto lugar, debo mostrar mi fe en las obras y en las conductas. Miren, hay un texto que es el que me gustaría a mí resumir a todo el libro de Santiago, que es el 2:18. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, lo siguiente, dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Está hablando de las obras, está hablando de la fe. Nosotros sabemos, entendemos, conocemos que para ser salvos necesitamos creer. Para ser salvos necesitamos la fe. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe y no por las obras, para que nadie se gloríe. Pero aquí Santiago está abriendo un poquito más el panorama, está diciendo, si vos tenés fe, si vos has creído en Jesucristo, si usted ha recibido al Espíritu Santo de Dios, sus obras tienen que manifestarlo. Por eso dice la Biblia, muéstrame tu fe sin tus obras. Muchas personas dicen, creo en Jesús, creo en Dios, yo soy un cristiano, soy hijo de Dios, pero sus obras no lo demuestran. La Biblia dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe sin hablar, por mis obras. Mis obras van a ser las que hablen por sí mismas. Por eso, hermanos, debo mostrar mi fe en mis obras y mis conductas. Ahora, también, estoy con mis familiares, mi esposa, mis hijas, mi mamá, mi papá, algún hermano, o quizás me toca este momento solo, ¿no? Bueno, debo mostrar mi fe por mis obras. Las personas que están al lado mío, las personas que me ven, mis íntimos, tienen que saber que soy hijo de Dios. Ellos son los primeros que tienen que conocer que Dios ha transformado mi vida. En sexto lugar, debo mostrar mi fe en el uso de las palabras. Hay Santiago capítulo 3. Este texto muchas veces se quiere esquivar, ¿verdad? Porque habla de algo tan fundamental como son las palabras. Y las palabras realmente, como solemos escuchar, tienen poder. Las palabras pueden maldecir, las palabras pueden bendecir. Y la Biblia nos enseña de que nosotros no podemos usar el lenguaje, no podemos usar la lengua, estas palabras para maldecir si somos hijos de Dios. ¿Cómo podemos bendecir con nuestros labios, bendecir con nuestra lengua? Si nosotros somos hijos de Dios, tenemos que hacerlo y no maldecir. Ustedes saben que a veces maldecimos. Las maldiciones es algo muy fuerte para un ser humano. Las maldiciones a veces no son con obras ocultas, son con eso, pero no solamente con obras ocultas, sino que también a veces son manifiestas. Decimos mal de las personas, hablamos mal de las personas. Y esto es un mal en donde nosotros muchas veces nos vemos inmersos, porque es un pecado muy común el hablar mal de las personas. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña de que la lengua
como un pequeño timón que gobierna un gran barco, que la lengua es como un freno que domina un caballo, o que la lengua es como un pequeño fueguito que incendia todo un bosque. Hermanos, debemos mostrar mi fe en el uso de las palabras. Si yo soy hijo de Dios, no puedo usar palabras deshonestas, malas palabras. No puedo usar malas palabras, hermanos. Tengo que erradicar de mí las malas palabras. Tengo que erradicar de mí las maldiciones. Las maldiciones. No podemos estar sentados en una mesa y a empezar a hablar mal de los hermanos frente a nuestros hijos. Saben, hermanos, que muchas veces una persona se puede dar cuenta cuando se habla mal, conociendo a los hijos. Entonces, hermanos, tengamos cuidado con lo que pensamos, con nuestras concupiscencias y con lo que decimos, lo que hablamos. Séptimo lugar, hermanos, debo aplicar la fe con sabiduría celestial. En domingos anteriores también hemos visto acerca de esta sabiduría celestial. Ya Santiago hablaba en el 1:5 que debemos pedir sabiduría, pero esa sabiduría debe ser del cielo, no una sabiduría terrenal, no una sabiduría humana. La sabiduría celestial es aquella sabiduría la que a mí me va a enseñar a poder conducirme y a tener en mi intelecto y en mi conocimiento aquellas cosas que Dios quiere para después transformarlas en acción. Miren, quiero leer dos textos. Primero, de la lengua. El primer texto que les quiero leer está en Santiago 3:2. Dice la Biblia: pero todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofendiera en palabras, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. La palabra perfecto aparece 7 veces en el libro de Santiago. ¿Sabe qué significa? Un varón maduro, una persona madura, un cristiano maduro. No puede utilizar las palabras malas. Y también quiero leerles en el capítulo 3:18, que dice la Biblia lo siguiente: el fruto de la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La sabiduría, hermanos, es para que podamos ser justos y sembrar paz. Nunca la sabiduría va a traer discordia, va a traer enojo, bronca, envidia, no, paz. La sabiduría es para que nosotros podamos sembrar paz, queridos hermanos. Octavo lugar, debo mostrar mi fe en las elecciones. Un texto muy conocido, Santiago 4:4, dice la palabra de Dios: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice: cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, ¿no? Aquí la Biblia nos habla de una elección que tenemos que hacer. O somos amigos de Dios o somos amigos del mundo. Yo recuerdo allí en Timoteo, cuando Pablo le escribe a Timoteo consejos prácticos, le dice: Timoteo, ninguno que milita se enreda en los negocios de este mundo. A lo que apunta la palabra de Dios no es al del mundo. No dice no seamos amigos de la persona, ¿sí? Lo sugiere obviamente, por supuesto, porque cuando hablamos del sistema mundo, estamos hablando de un conjunto de cosas que están gobernadas por Satanás y quieren destruirnos. Esas cosas, ese sistema mundo, si uno es amigo de ese sistema mundo, va a pasar lo que dice aquí en el libro de Santiago. Van a venir las guerras, van a venir los pleitos, los celos, las envidias. ¿Por qué? Porque las personas quieren ser amigos del mundo, del sistema mundo, del materialismo, de la popularidad, de tener mayor fama, de tener mayor dinero. Entonces, si uno pelea por esas cosas, por supuesto que van a venir envidias, celos, discordias, guerras, peleas, pleitos, y Satanás se goza en eso. Pero nosotros somos amigos de Dios. Somos amigos de Dios. O somos amigos de Dios o somos enemigos de Dios. Y dice la Biblia que el que es amigo de Dios se acerca a Dios. Y Dios se acerca a esa persona. ¿Y saben lo que pasa con el enemigo, con Satanás? Huye. Dice que Satanás huye si nos acercamos a Dios. El diablo huye de nosotros si estamos más cerca de Dios. Entonces, en este tiempo de cuarentena, cómo estoy utilizando mis labios, cómo estoy utilizando la sabiduría.
si realmente mis decisiones tienen que ver con decisiones que me acercan a Dios y a la amistad con Dios, o realmente estoy pensando y mi primer pasión son las cosas del mundo o las cosas propias. Que realmente seamos amigos de Dios como Dios lo pide. Miren, en noveno lugar, debo tener fe en la esperanza. Miren, dice la palabra de Dios en este texto, Santiago capítulo 5, versículo 2, dice, vuestras riquezas están podridas, dice, y vuestras ropas están comidas. Esto habla acerca de los ricos, aquellas personas que depositan toda su confianza y sus esperanzas en las cosas terrenales, en las cosas de acá. Pero fíjense en lo que dice en el 5:8, dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor se acerca. Miren, es un tema para hablar en la iglesia, ¿no? De la venida del Señor, justo en este tiempo, en este momento especial. Hermanos, yo no tengo dudas de que lo que estamos padeciendo en este momento son principios de dolores. Allí en Mateo 24 dice la Biblia, oiréis de guerras, de rumores de guerras, pestes, hambre, habrá terremotos. Estamos en este tiempo de principio de dolores, estamos muy cerca de que el Señor nos venga a arrebatar, queridos hermanos. Entonces dice la Biblia que nosotros debemos velar, debemos orar y debemos tener esperanza con fe, ¿no? En el Señor Jesucristo. Estás esperando al Señor Jesucristo, estás velando. Es decir, estás preparado para que Jesucristo hoy mismo nos venga a buscar. Que realmente podamos tener este tiempo para reflexionar sobre mi preparación en ello. Y por último, debo aplicar la fe en la oración. Miren, allí en el texto habla acerca de cómo nosotros debemos orar, de cómo nosotros actuar frente a distintas circunstancias. Por ejemplo, dice la Biblia en el versículo número 13, ¿está alguno de entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante, hermano, cante alabanzas a Dios. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Dice la Biblia, bueno, llame a los ancianos van a venir, van a tratar de sanar esa enfermedad, van a ungir con aceite, dice la Biblia, y van a orar a Dios. Y esa oración, la oración de los ancianos, hermanos, esa oración del pueblo de Dios, es la que va a levantar al que está enfermo. Hermanos, debemos tener fe en la oración. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos a la oración? ¿Estamos orando a Dios? Miren, esto es el decálogo de la fe en acción en este tiempo de aislamiento social obligatorio y preventivo. Debemos tener fe en medio de las pruebas. Debo mantener mi fe en las tentaciones. Debo aplicar mi fe al oír la palabra de Dios. Debo mostrar mi fe en el amor al prójimo. Debo mostrar mi fe en las conductas, en nuestras acciones, en nuestro obrar. Debo mostrar mi fe en el uso de las palabras. Debo aplicar la fe con sabiduría celestial. Debo mostrar mi fe en las elecciones. Debo tener fe en la esperanza. Debo aplicar fe en la oración. Querido hermano, mire, para esta semana tenés un desafío muy grande. Este desafío es poder realizar un devocional todos los días. 5 devocionales tenés para hacer con respecto a estos temas. Poder meditar en la palabra de Dios. Y sabés que cuando tengas grupos pequeños, podés compartir en el grupo pequeño qué es lo que Dios habló en tu corazón en estos devocionales. Y es más, si no tenés grupo pequeño, sumate a un grupo pequeño. Sumate a un grupo pequeño. Te invitamos entonces a que puedas seguir desglosando, que puedas seguir viendo, que puedas seguir estudiando esta hermosa carta de Santiago. Dios te bendiga y te cuide.